en su presencia. Espíritu Santo, que estás aquí en este lugar, clamamos hoy por tu presencia. Que vengas hoy en medio, Señor, de esta palabra. Que vengas en medio, Señor, de nuestro deseo de escucharte, de conocerte. Ven, Espíritu Santo, una vez más, Señor. Estamos necesitados de ti, Dios. Fluye con tu presencia, Dios. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Una vez más, dígale: ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. ¿Le puedes decir una vez más? Ven, Espíritu. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Sí, Señor, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. El ayuno pasado que tuvimos aquí en la iglesia, tuve una conversación con Dios y le estaba preguntando cuáles son las circunstancias que están permitiendo que la presencia tuya se mengue en medio de nuestra iglesia. ¿Por qué ha decaído allí el ánimo? ¿Y por qué estamos enfrentándonos a una falta de deseo y de pasión por ti, Señor? ¿Por qué hemos dejado de estar emocionados y expectantes a tu presencia? ¿Acaso nos has dejado o nos has olvidado, Señor? Y le hacía esta serie de preguntas a Dios, porque en el corazón duele cuando no hay pasión por Él. La iglesia de Modelia ha levantado más de 19 ministerios a nivel nacional e internacional. Ha levantado decenas de líderes en diferentes lugares, de los cuales muchas personas hoy se están convirtiendo y llegando a los pies de Jesús. Escuchamos de los testimonios que hay en Carolina del Sur a través de Javes Muñoz, el hermano del pastor. Escuchamos acerca de lo que Dios está haciendo en Fontibón a través de una iglesia que han llegado más de 2.500 personas. Escuchamos de una iglesia poderosa que suena en Cali con más de 30,000 miembros que han cambiado a su ciudad. Líderes, pastores que han salido de nuestra comunidad cristiana nazarena para ministrar. Y le decía: Señor, ¿qué sucede?
¿Qué ha pasado con tu espíritu? ¿Dónde ha quedado tu presencia? Y él me decía y me mostraba la situación espiritual. ¿Sabe qué, hermano? El enemigo ha pedido nuestro nombre para destruirnos. Satanás no ha levantado estos bares y estos lugares de perdición solamente para que la gente se pierda, sino para acabar con la iglesia y con el pastor, la pastora y el liderazgo. Y él me lo decía claramente. Y nosotros, mientras tanto, estamos durmiendo, estamos dejando la presencia de Dios. Y usted mismo se da cuenta que muchos han menguado y han salido y se han ido de nuestra iglesia. Probablemente no porque quisieran hacerlo, sino porque el enemigo está destruyendo. Y me decía que las personas que gobiernan estos lugares, que son personas que tienen dinero, son aún narcotraficantes, han orado y ayunado para que la iglesia se seque y para que nosotros desaparezcamos de este lugar, porque lo único que le interesa a ellos es poder gobernar en medio de este lugar, y nosotros les somos piedra de tropiezo. El Espíritu Santo me hablaba en medio de ese ayuno. Y probablemente no seamos los 300, 400, 500 miembros que solíamos ser en nuestra iglesia, los 2 o 3 cultos que se hacían aquí. Hoy día probablemente seamos 60, 70 personas a lo sumo, y muchas personas aún están pensando aún dejar la iglesia. ¿Qué ha sucedido? Hemos dejado la presencia de Dios. Nos hemos apartado de su Espíritu Santo. Hemos dejado que el Espíritu de Dios tome otro lugar, y nosotros nos hemos acercado a Dios según nuestros conceptos humanos y según consideramos que se debe uno acercar a Dios. Uno de los títulos que dice acerca de qué creemos los cristianos, y más que todo enfatizado la iglesia del Nazareno, que cree, en su numeral número 3 dice el Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Divina Trinidad, que está siempre presente y eficazmente activo en la iglesia de Cristo. Eficazmente, ¿qué? Activo en la iglesia de Cristo, y juntamente con ella convenciendo al mundo de pecado, regenerando a los que se arrepienten y creen, santificando a los creyentes y guiando a toda verdad, la cual está en Jesucristo. Ese es el numeral que tenemos nosotros como iglesia. Creemos en el Espíritu Santo, y sabe que el Espíritu Santo ha tomado un lugar tan pequeño en nuestra iglesia. Le hemos sacado porque hemos pensado en qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Y si no está la presencia del Espíritu de Dios, entonces ¿quién gobierna la iglesia? Entonces ¿quién dirige hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde nos vamos a enfrentar? ¿Hacia dónde vamos a ir? El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 15 al 18 dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Así que no estáis huérfanos, no estás solos, no estamos solos. El Espíritu de Dios dice que mora, ¿dónde? En nosotros. Mora aquí en nuestro corazón. Y el día que usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, dice que vino el Espíritu Santo sobre su vida, ¿verdad? Ahora el Espíritu de Dios habita en mí. Y dice aquí que si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces ya no estamos solos, ya no somos huérfanos. El mundo no le conoce. El mundo no puede recibir el Espíritu de Dios.
Y muchas veces me pregunto, ¿es que acaso hay alguien aquí que no ha recibido la presencia del Espíritu Santo? Porque aún cuando hablan, sus palabras no son palabras de un hijo de Dios. Aún de su boca salen maldiciones. El Espíritu Santo me mostraba cómo aún nosotros tenemos pecado en nuestra vida. Mantenemos costumbres y hemos dejado a Dios. Hace poco estaba en una conversación con unos hijos de pastores y nos preguntábamos, ¿por qué la gente hoy ve tanta porquería? Una de las series más importantes del mundo en este momento se llama Game of Thrones. Esta serie ha abarcado a la iglesia. Ha llegado al punto de que a un cristiano le parece normal ver esto, cuando hay miseria, pornografía, idolatría, prostitución de todo tipo. Pero nos hemos acostumbrado a que el cristiano puede conservar y mantener cosas donde Dios no está, donde su presencia no está. ¿Usted cree que puede invitar al Espíritu Santo a sentarse al lado a ver un programa de estos? El Espíritu Santo no va a estar ahí. Hemos visto una iglesia que ahora habla con vulgaridades. Puede suceder cualquier cosa y de una vez le sale su madrazo por delante. Una iglesia que se acostumbró a mentir. Pero dice allí la Escritura, al cual ustedes ven, le conocen y mora en ustedes. ¿Cómo es posible que nosotros, iglesia, permitamos cosas donde el Espíritu de Dios no está? Y me decía el Espíritu de Dios, por eso es que se ha menguado mi presencia. Nadie quiere estar conmigo, porque dice el versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan capítulo 16 versículo 7 al 11 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, dice Jesús, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, mire lo que sucede y lo que dice Jesús, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Y por qué no nos convencemos nosotros mismos de nuestro pecado? Porque el Espíritu Santo lo hemos dejado, lo hemos abandonado, nos hemos apartado. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora es interesante entender cómo Dios nos ha dado la victoria a través de su Hijo Jesucristo. Cómo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad, y cómo ahora tenemos entrada al lugar de su presencia. Cómo podemos llegar a Dios sin ningún tipo de impedimento. Y la vez pasada les predicaba cómo tenía que hacer el pueblo de Israel para llegar a la presencia de Dios, y solamente uno, el sacerdote, solo uno podía entrar. Ahora todos podemos entrar a la presencia de Dios, pero resulta que nosotros no estamos viviendo la vida que el Espíritu de Dios quiere que vivamos. Hemos dejado su presencia. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 al 6 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Y quiero que usted, si puede, subraye esto, que no andamos, esto le estoy hablando a los hijos de Dios, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Qué interesante el apóstol Pablo. Entiende que una vida en Dios no puede estar gobernada por el pecado, no puede estar gobernada por la carne, sino que tiene que estar gobernada ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en ti. Me puedes decir aleluya, amén, sí, está en mí. Y entonces tus actos, ¿por qué determinan otra cosa? Cuando aquí me está diciendo la Escritura que los que son de la carne piensan en las cosas vanas, en las cosas de la carne, del pecado, piensan en idolatría, en fornicación, piensan en un montón de cosas, ven un montón de cosas, contemplan un montón de cosas en las cuales Dios no está. Porque el Espíritu es claro y dice que los que viven en el Espíritu, los que habitan en el Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Acaso el Espíritu de Dios se ha desaparecido? De ninguna manera. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días. Jesús envió al Espíritu Santo, Él se fue y Él dijo: Él estará con ustedes todos los días. Los ayudará, los levantará, los guardará. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 7 a 8 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Santificación. Y probablemente usted me está mirando ahorita como una persona legalista. Probablemente usted está pensando que yo estoy hablando de la ley, que tiene que ser así. De ninguna manera. Solamente entiendo que los que viven en el Espíritu son santificados. Hay cosas de Dios en su esencia. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, en medio de estas preguntas y en medio de esto que está sucediendo, entiendo yo que el Espíritu Santo tiene un rol. La presencia de Dios tiene un rol en medio de la iglesia, y podemos entenderlo cómo sucede a través de todo el movimiento, de toda la historia. Y usted encuentra la presencia del Espíritu de Dios a través del primer versículo de la Biblia. La primera vez que aparece el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue en su deseo de crear, de hacer, de regenerar. Y dice que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios está presente desde el primer instante en que aparecemos nosotros, en que aparece el mundo, en que aparece la creación. El Espíritu Santo está allí con su anhelo de crear, con su anhelo de transformar, con su anhelo de regenerar. Y vemos también cómo algo sucede. Y el libro de Job nos dice en el capítulo 33, versículo 4, cómo Dios ha puesto su Espíritu sobre nosotros. El Espíritu de Dios, dice Job, me ha creado, me infunde vida, el hálito del Todopoderoso. Job diciendo cómo la misma presencia de Dios lo ha creado, le ha dado vida. Y hoy estamos vivos porque Dios sopló su Espíritu sobre nosotros. Amén. En el Antiguo Testamento también revela que el Espíritu Santo fue una manifestación de la presencia de Dios cuando David, al fallar, al equivocarse, a cometer pecado, le suplica a Dios: no te alejes de mí, Señor, ni quites tu Santo Espíritu de mí. Ni quites tu Santo Espíritu
de mí. David entiende la necesidad que el hombre tiene de la presencia y del Espíritu de Dios en su vida. Porque sin la presencia de Dios somos humanos normales que vamos a cometer mil cantidad de errores y fracasos. Y solo el Espíritu de Dios es el que nos vivifica, nos levanta y hace una nueva criatura en nosotros a través de la obra de Cristo. Podemos encontrar también cómo la presencia del Espíritu de Dios está en todo lugar. Salmo 139, versículo 7. Notamos cómo el Espíritu de Dios está en todo lugar. Y dice allí: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu Espíritu? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si bajare al Seol, allí también me seguirá tu diestra. Es increíble cómo la presencia de Dios es tan vital e importante y toma presencia en todo lugar. El Espíritu Santo también fortaleció a mucha gente en el Antiguo Testamento, ¿sabe? Para poder lograr su programa divino, o para poder lograr ese propósito específico. Y yo no sé cuántos saben que tienen un propósito en Dios. Yo lo sé y yo lo creo, pero este no se puede ejecutar a menos que la presencia del Espíritu de Dios esté en usted. Y dice allí que Sansón fue uno de ellos. Las obras de Sansón fueron hechas tremendas cuando el Espíritu de Dios venía y lo tomaba. Y dice que Sansón fue apartado para servir al pueblo de Israel y libertarlo de la esclavitud, de todo eso que hacían los filisteos. Y Sansón se le determinó ciertas cosas: no dejarse crecer el cabello, que era una de las características. Ahora la gente piensa que porque él tenía el cabello largo, entonces era que él tenía fuerza. Era el símbolo de la obediencia a Dios, pero la fuerza venía, era del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo venía la fuerza. Y nos dice allí en Jueces capítulo 14, 6, que el Espíritu del Señor vino con poder sobre él, que cogió un león, hermano, y ¡prá!, lo despedazó por completo, como si fuera un cabrito, dice allí el texto. Yo no sé cuántos han despedazado leones, pero hasta el día de hoy creo que solo Sansón. ¿Por qué lo pudo hacer? Por la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, hacemos cosas sobrenaturales, cosas que humanamente no podrían suceder. Y el Espíritu Santo estaba allí sobre la vida de Sansón. ¿Y por qué le digo que el cabello era un símbolo de obediencia? Volvemos al versículo de Juan que decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y le había dicho a la madre de Sansón: tienes que dejarle su cabello largo, de lo contrario va a perder su fuerza. Él perdió la fuerza porque al desobedecer le cortaron el cabello. Pero la fuerza estaba en el Espíritu de Dios, en la presencia de Dios, no en el cabello. Sobre es el símbolo de la obediencia. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a Dios, el Espíritu de Dios, ¿qué va a hacer? Yo me quedo quieto. Lo siento, pero aquí yo no voy. Cuando yo estoy viendo en la televisión algo que no le agrada al Señor, el Espíritu de Dios, ¿qué hace? I'm sorry. Yo no me pongo ahí, yo no voy ahí. Y Dios queriendo usar a una generación, y Dios queriendo usar tu vida, Dios queriendo usar tu vida para transformar el mundo. Pero me mantengo en desobediencia. El Espíritu de Dios, dice que el Espíritu de Dios es tan frágil, tan sensible, que se contrista, se duele cuando nosotros vivimos fuera del gobierno de Dios. Otros hombres que podemos encontrar que Dios hizo grandes cosas en medio del Antiguo Testamento: podemos encontrar a José en Génesis 31:8, como el Espíritu Santo le dio una revelación tremenda para saber administrar lo que iba a suceder en Egipto, cómo él interpretó el sueño
allí del faraón, y al interpretar el sueño entiende cómo tiene que calcular financieramente los recursos, porque vienen 7 años de escasez y 7 años de ¿qué? De abundancia. Y él entiende a través del Espíritu Santo cómo debe hacerlo. Podemos encontrar a Moisés y los 70 ancianos en Israel en Números 11 versículo 17, a Gedeón también en Jueces capítulo 6 versículo 34. Increíble cómo Gedeón se levanta en medio de una generación donde el pueblo de Israel estaba cautivo, y el Espíritu de Dios toma a Gedeón y lo guía en la victoria y lo levanta y lo lleva a conquistar. Estaban presos, estaban menguados, estaban tristes. A un Gedeón tratando de mirar cómo pagaba escondederos de peso para que no lo vieran. De un momento a otro el Espíritu Santo lo toca y Dios le habla y trae libertad a su pueblo. Podemos ver a David en Crónicas capítulo 28 versículo 11, como David ha traído libertad y es considerado el mejor rey de Israel hasta el día de hoy, porque el Espíritu de Dios estuvo sobre David. ¿Qué sucede entonces cuando nos separamos de la presencia de Dios? ¿Qué sucede cuando tú y yo dejamos al Espíritu Santo en otra posición? ¿Sabe que estamos acostumbrados a orar al Padre? Estamos acostumbrados a orar al Hijo, pero dejamos al Espíritu Santo en otro lugar y no consideramos al Espíritu de Dios como Dios. Pero bueno, es que el Espíritu Santo, sí, cantamos Padre, cantamos Jesús, pero el Espíritu Santo de Dios como que no le damos la importancia que tiene. Y sabe que sí, el Padre es nuestro Padre celestial y Jesús nuestro Salvador, pero ellos están en el cielo y enviaron ¿a quién? Al Espíritu Santo. O sea, ¿quién está aquí? El Espíritu Santo está aquí. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos separamos de la presencia de Dios? Y es muy interesante cuando vamos a la palabra y lo podemos encontrar, la primera reacción de separación de la presencia de Dios, lo que sucedió con Adán y Eva, ¿verdad? ¿Se acuerda Adán y Eva, no? Se separaron de la presencia de Dios. Acompáñenme ahí a Génesis capítulo 3. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, así como cuando uno va allí a comerse un heladito y uno dice: uy, es bueno para los ojos, pero usted sabe que le saca la panza y la barriga. Algo así le pasó como a la mujer. Dijo que era agradable para los ojos, que rico. Y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y encontramos la primera separación de la presencia de Dios. ¿A causa de qué? De la desobediencia. Nos separamos de la presencia de Dios cuando le desobedecemos a sus principios, a sus mandamientos. El anhelo del corazón de Dios es tocarte. El anhelo del corazón de Dios es bendecirte, es que estés bien, es que tengas el mejor trabajo, la mejor familia, los mejores resultados. Hermano, ese no hay otro anhelo en Dios. Dios vino para bendecirte, y aún dice la palabra de Dios que Él ha traído buenas noticias para ti. Pero vemos cristianos tristes,
Vemos cristianos agotados. Vemos cristianos cansados, agobiados. Su vida es una vida de crisis, de dolor, de impaciencia y de pecado. Saben que la separación solamente causa estas condiciones. Si usted ha sido separado de su padre o de su madre, ha acarreado crisis en su vida, ha acarreado situaciones que no son fáciles y que solo Dios puede sanar. Imagínate que tú y yo nos separamos de Dios. ¿Qué puede acarrear en nuestras vidas? La separación, ¿qué puede traer a tu vida y a mi vida? Simplemente una vida de dolor, una vida inestable. Quiero que usted me acompañe allí a Marcos capítulo 6, versículo 45. Dice allí: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Creo que leímos en el mes de febrero, ¿verdad? El tiempo con Dios. Y usted más o menos tiene el contexto de lo que sucedió. Jesús viene de hacer un milagro increíble, alimentar a los 5,000 hombres más mujeres y niños, un promedio de unos 7,500, 10,000 personas. Hace un milagro increíble. Jesús está allí manifestándose de una manera tremenda, y él termina de hacer esto y dice que le dice a sus discípulos que vayan y crucen el mar y pasen al otro lado, y Jesús se va a orar. ¿Ok? Ahora yo me pregunto, ¿de dónde saca las fuerzas Jesús? ¿Cómo hace Jesús para estar tan vigoroso y tan fuerte? Imagínense, estaban allí en medio de esta situación, y entonces la gente viene a escuchar a Jesús, porque donde está la presencia de Dios hay anhelo, hay gozo, hay deseo. No hay como: uy, ya son las 12:40, se está demorando Juan Carlos, yo tengo mucha hambre, tengo cansancio, tengo que visitar. No, donde está la presencia de Dios, la gente se queda. Y dice allí que estaba el pueblo y se quedó tanto tiempo que pasó la hora que no habían comido nada. O sea, había un avivamiento en ese lugar. Jesús estaba ministrando, estaba dando palabra, la gente no se quería ir. Wow, es increíble la palabra que viene de Jesús. Yo no me quiero ir, porque hermano, usted sabe que si su hijo tiene hambre y le está diciendo: mami, tengo hambre, me quiero ir, usted dice: pastor, bueno, hasta luego, Dios le bendiga, chao. Usted se va. Pero cuando está la unción y la presencia de Dios, nadie quiere moverse. Y dice ahí que los discípulos empezaron a decirle: bueno, Jesús, ya es hora de que nos vayamos, la gente ya está tarde. Claro, siempre nosotros tratando de acabar el avivamiento, ¿no? Quitar la presencia de Dios. Y los discípulos: no, ya está tarde, no sé qué. Y entonces Jesús se voltea allí con sus discípulos y le dice: bueno, muchachos, pues si está tarde, vamos a darles de comer. Y darles de comer. Jesús se volvió loco. Jesús, son 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. ¿De dónde vamos a sacar nosotros comida para esta gente? Entonces se fueron allá a buscar a Judas, ¿no? El de la plata. Y a Judas: ¿cuánto tenemos ahí para poder comprar? A ver si nos alcanza. 200 denarios. Uy, no. Jesús manda a decir Judas que hay 200 denarios. Eso no alcanza para comprar comida para toda esta gente, ¿no? Eso lo dijo Judas. Yo no sé. Aquí yo solamente vengo a traer el mensaje. Y le dice Jesús: pues den ustedes de comer.
Yo me imagino que un discípulo al otro se miró: y ahora ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos generar semejante tipo de cosa? Y dice Jesús: tráigame lo que haya. Y traen unos panes y unos peces, y dice que él ora y se multiplica y da de comer a más de 5,000 personas solamente con 2 panes. ¿Y qué? ¿Cuántos peces? Eso. Solamente con eso todo el mundo comió. Salieron saciados súper bien. Y yo me imagino que eran más o menos las 11 o 10 de la noche y todo el mundo se quiere ir para su casa. La gente no se quería ir, pero finalmente despiden a las personas y se van. Y dice el versículo 46: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Ahora Jesús está loco porque no está cansado. Ha estado predicando durante todo el día. Además de eso, le tocó ahí lidiar con los discípulos, multiplicar los panes y los peces, llevarle a cada persona su comida. Jesús no está agotado y cansado. Los discípulos nos muestran que sí. Ellos se querían ir, ellos ya querían acabar la cosa. Pero veo y entiendo de dónde vienen las fuerzas de Jesús. Él entra en la presencia de Dios. Y yo no sé cuánto cansancio hay en tu vida, cuánto agotamiento. El trabajo es difícil, has pasado por situaciones complicadas, tienes problemas familiares, pero no sé cuánto después de que termina el día llegan a la presencia de Dios, donde está el Espíritu Santo, y entran a descansar. Y entran a decir: Señor, renueva mis fuerzas, porque no tengo ninguna. Pero veo que Jesús insiste en el deseo de estar en la presencia de Dios, aún en su agotamiento, aún en su cansancio. Y si yo les dijera: hermanos, los espero en una vigilia el viernes a las 11 de la noche, ustedes me dirían: Juan Carlos, usted está loco. Estoy cansado de toda la semana trabajar y trabajar, ir. El viernes quiero llegar a mi casa y dormir. Pero no fue lo que hizo Jesús. Pero nosotros entendemos que el descanso no es en la presencia de Dios. El descanso es prender el televisor, coger el celular, mirar Instagram, Facebook. El descanso es ver una película en el cine. Ese es el descanso que nosotros estamos buscando, y no la presencia de Dios. Y por eso vivimos cansados, agotados, frágiles, en pecado, porque no anhelamos su presencia, sino otras cosas, creyendo que es el descanso. ¿Sabe qué pasa con los discípulos cuando van yendo en medio del mar? Cansados, agotados, aún han salido del avivamiento, han salido de tremendo milagro. Y Jesús dice que trata de llegar primero al otro lado, pero cuando los ve, entonces camina hacia ellos. Y dice que en ese momento ellos se asustan. Oh, es un fantasma. Oh, es un fantasma. Y Jesús le dice: tranquilos, tengan paz en su corazón. Sabe que cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras fuerzas, empezamos a distorsionar la presencia de Dios. Y empezamos a ver las cosas de Dios como si fueran fantasmas, como que no son de Dios, porque no estamos en el mismo espíritu y no podemos ver lo que Dios está haciendo. Entonces le dicen a usted: hermano, hay que buscar a Dios. Y usted dice: no, no es necesario buscar a Dios. Yo no tengo que venir a orar en la iglesia. No tengo que hacerlo, porque como yo estoy bien. No, yo no tengo que hacer ningún curso de Dios, ni de Jesús, ni nada de eso, porque como yo estoy bien. Y empezamos a distorsionar las cosas de Dios, del Espíritu, y ponemos excusas para Dios, y nos ponemos allí irritables. Estamos allí cansados, no sabemos qué responder. Pero Jesús quiere entrar a la barca. Jesús quiere entrar y tener un tiempo contigo. Y tú no sabes si es un fantasma. Y dice: fuera, chite. Ay, no, qué miedo. Expulsas la presencia de Dios porque consideras que como lo estás haciendo está bien. La falta
de la presencia de Dios en nuestras vidas ha quebrado completamente los propósitos de Dios y lo que Él quiere hacer. La pregunta es: ¿sabes qué Dios quiere hacer con tu vida? ¿Sabes acaso qué quiere Dios para la próxima semana? ¿Sabes acaso Dios que quiere, si quiere una esposa, un esposo para ti, y quién es? ¿Sabes acaso dónde es el negocio que tanto necesitas para que te bendiga financieramente en medio de esta crisis? ¿Sabes exactamente el lugar donde tienes que golpear la puerta para el trabajo que necesitas, que no te va a desgastar, que no te va a agotar, que no te va a acabar? ¿Sabes exactamente lo que tienes que estudiar? Probablemente no, porque el Espíritu de Dios no está en nosotros, no habita en nosotros. Recuerdo que cuando estaba en una crisis emocional, y de pronto algunos de ustedes lo saben, no sabía qué hacer con mi situación sentimental, emocional. Me di cuenta que había perdido a la que hoy día es mi esposa. Y yo entré en un momento difícil de crisis y entendí que la única manera de poder saber qué tenía que hacer era el Espíritu Santo y su presencia. Entonces dije: a mí nadie me va a decir qué debo hacer ni a dónde ir. El Espíritu de Dios me tiene que decir. Y empecé a orar todos los días, 4 de la mañana. Todos los días, 4 de la mañana, constantemente. Pasaron aproximadamente 2 semanas. Y un día estaba allí en la empresa, y eran momentos muy difíciles. Me dolía mucho el corazón de haberla perdido, porque me había portado muy mal con ella. El Espíritu Santo me dijo: tienes que coger el carro e irte a buscar a la mamá de Laura. Y en ese momento yo dije: ¿Qué? O sea, estoy imaginándome cosas, estoy pensando cosas que no son. ¿Cómo voy a agarrar mi carro y simplemente irme a un lugar donde no sé dónde está? Porque no tenía ni idea dónde vivía la mamá de Laura, no tenía ni idea dónde estaba. Pero el Espíritu de Dios me dijo: súbete al carro. Y recuerdo que en ese momento llegó un amigo, Brainer, y le dije: usted me va a decir que estoy loco, pero Dios me acaba de decir que me tengo que subir al carro e ir a buscar a la mamá de Laura. ¿Me acompaña? Bueno, hágale de una. Uno necesita hombres de fe al lado que crean. Y él se montó conmigo y arrancamos. Y me dijo: ¿y para dónde vamos? Y yo le dije: no sé, solo sé que el Espíritu de Dios me dijo que tenía que ir. Y yo arranqué el carro, iba por la 26, y recordé más o menos algo de que ellos estaban en Madrid, vivían en Madrid. Yo dije: bueno, me toca irme para Madrid. Y cuando iba llegando al peaje, yo digo: ¿qué estoy haciendo? Yo estoy loco. La verdad, solamente un loco haría una cosa de estas, porque ¿a quién se le ocurre? Y automáticamente pasé el peaje y terminé en Mosquera, no terminé en Madrid. Me equivoqué. Y empecé a andar por una cuadra, por la otra. Pasó 1 hora y media y no la encontraba. Pues obvio que no la iba a encontrar, porque no sabía dónde estaba. Y en ese momento yo apagué el carro y le dije: Brainer, no tengo ni idea dónde está ni a dónde ir, pero el Espíritu de Dios sí sabe. El Espíritu Santo sí sabe y nos puede decir dónde está. Y yo cerré mis ojos y le dije: Espíritu de Dios, no sé qué estoy haciendo, no sé para dónde voy, pero tú sí sabes dónde está. Llévame ahora, pónmela al frente. Prendí el carro, andé 1 cuadra, volteé a la izquierda y otra vez a la izquierda, y en ese mismo instante, no pasó 1 minuto, y apareció el carro de la mamá. Y en ese momento yo dije: ¿quién sabía eso? Solo el Espíritu de Dios lo sabía. Yo no lo sabía, no tenía ni idea. Me bajé del carro emocionado y dije: ahí está el carro. Yo sé, porque alguna vez había visto que en el carro de ella había un atrapasueños y estaba ahí. Yo dije: ese es el carro. Y nomás fue bajarme del carro, y cuando fue que la veo saliendo así, con las manos arriba, porque se estaba haciendo el manicure, y me le paro al frente y le digo:
Hola, ¿te acuerdas de mí? Y abrió esos ojos verdes grandes que tiene. Juan Carlos, nos habíamos hablado una vez en la vida. Y yo entendí que solamente aquellos que entran en su presencia a tener intimidad con el Espíritu de Dios saben las cosas que Dios quiere hacer, saben a dónde tienen que ir, saben dónde tienen que golpear las puertas, y no viven cansados, angustiados, perseguidos o en pecado. Isaías capítulo 40 versículo 29 al 31 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dele ese aplauso a Jehová de los ejércitos. Solamente el Espíritu de Dios sabe lo que necesita nuestra iglesia. Solamente el Espíritu de Dios sabe lo que tú necesitas. Pero si tú no tienes tiempo con Dios, imposible. Él no va a hablarte. Él no va a estar allí contigo diciéndote qué debes o qué no debes hacer. Y yo veo a muchos cristianos cansados, agotados. No escuchan la voz de Dios, solo ven a Dios como un fantasma. No entienden las cosas del Espíritu porque no están sumergidos en el Espíritu de Dios. Y dice aquí que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. Y si el Espíritu de Dios está en nuestra iglesia tendrá nuevas fuerzas. Caminará y no se cansará, correrá y no se fatigará. Pero yo necesito hombres y mujeres que anhelen la presencia de Dios como nunca antes en su vida, como nunca antes la han deseado. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Solamente en la presencia de Dios podemos encontrar descanso. Solamente en la presencia de Dios podemos encontrar refugio y pronta respuesta a nuestras preguntas, a nuestras dudas. Debemos confiar que en la presencia de Dios Él responde a lo que Él ha prometido. Probablemente Dios te ha prometido algo y no lo tienes, no lo has recibido. ¿Por qué? Porque no has estado en su presencia, porque no has estado con Él, porque no te has metido debajo de sus alas. Salmo 92 versículo 10 en adelante: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y eso es lo que hace la presencia de Dios. Le da fuerzas a usted aun cuando no tiene ninguna. No es que estoy cansado para orar, pues el Espíritu Santo le da fuerza para que se levante, para que reprenda esas cobijas, para que apague ese televisor, para que renuncie al pecado, a la mentira, y usted reciba ese aceite fresco de la unción de Dios. Y dice: y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de lo que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán aún en la vejez. Escuche, hermanos, si usted tiene más de 50, 60, aún en la vejez fructificará. Fructificará. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El Espíritu Santo de Dios es como si fuera esta agua que está aquí. Nosotros podemos tener comunión
con el Espíritu Santo y lo hacemos cuando venimos a la iglesia. Usted tiene comunión con el Espíritu Santo, pero la comunión es simplemente el vaso de agua ahí. Usted está ahí, la presencia de Dios está allí, pero es comunión. El Espíritu de Dios está buscando que usted tenga intimidad, que el Espíritu Santo esté dentro de usted. Pero es muy diferente que el agua esté aquí a que el agua esté dentro de mí. Es muy diferente que el agua esté aquí a que el agua esté sobre mí. ¿Cuánto anhelas la presencia de Dios? En el pasado, el Espíritu Santo se movía de una manera tan increíble que en nuestra iglesia habían milagros, que en nuestra iglesia se multiplicaba el dinero, que en nuestra iglesia se levantaban líderes tremendos. Había tanta bendición porque decidimos postrarnos a su presencia e invitar que el Espíritu de Dios no estuviese más en comunión, sino en intimidad. ¿Quieres tener intimidad con el Espíritu Santo? ¿Quieres que el Espíritu Santo entre dentro de ti? ¿Por qué no cierras tus ojos? Yo no sé por la circunstancia en la que estés pasando hoy, pero sí veo agotamiento, cansancio, aún dudas de las cosas que Dios te ha hablado. Aún ves a Jesús como un fantasma. Solo el Espíritu Santo de Dios puede cambiar completamente tu entorno, el entorno de tu familia, el entorno de la iglesia, el entorno de este barrio, el entorno de Bogotá y Colombia, el mundo. Pero necesita hombres y mujeres que quieran su presencia. Si tú quieres la presencia del Espíritu de Dios, yo te invito a que levantes tus manos, te pongas en pie. Dice Juan capítulo 7, versículo 37 y 38: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el Espíritu Santo, que corra tu presencia en mi vida. Te pido perdón porque te he dejado, porque he anhelado otras cosas, porque he anhelado el pecado, porque he anhelado ver televisión, porque he anhelado las redes sociales más que a ti, porque me he olvidado de tu presencia, Espíritu Santo. En este día te pido perdón, Espíritu de Dios, y te invito a que vengas a mí como esa agua que quita todo cansancio, que quita toda enfermedad, que quita todo dolor, que quita toda crisis. Espíritu Santo, ven ahora y fluye sobre las vidas. Yo quiero pedirte, Espíritu de Dios, que hoy te manifiestes, que ellos puedan percibir el toque tuyo, que podamos percibir el toque de tu presencia en este lugar. Te pedimos perdón como iglesia porque te hemos dejado, porque nos hemos deleitado en otras cosas antes que en la oración, antes que en la palabra. Hay que suplicar para que se haga el tiempo con Dios, hay que suplicar para que se ore. No, Señor, tú vas a levantar una generación diferente en esta iglesia. Tú vas a levantar jóvenes con anhelo de tu presencia. Tú vas a levantar, Señor, familias, Señor, postradas a tus pies. Y yo declaro en el nombre de Jesús que se rompe todo decreto del enemigo puesta sobre nuestra iglesia. Todo decreto de Satanás puesto, Señor, sobre los hijos tuyos, Dios. Y que tú eres el vencedor, tú eres el victorioso, Señor. Y
Y dice tu palabra en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora que reciba el poder del Espíritu de Dios, levante sus manos y diga al Espíritu Santo: ven, oh ven Espíritu Santo, yo te recibo hoy, te necesito. Si usted lo anhela, clámele. Si usted lo anhela, clámele. Clámele a Él. Ven Espíritu Santo. Oh, ven Espíritu Santo. Yo no sé si aquí hay alguien enfermo. Yo no sé si hay alguien aquí que esté pasando por una situación difícil. Si tú estás en un momento de crisis y necesitas un toque del Espíritu de Dios, yo te invito a que pases aquí adelante. Si ha venido enfermedad sobre tu vida, yo te invito a que pases aquí adelante. El Espíritu de Dios va a ministrar tu vida. Si estás pasando por una situación adversa, hoy el Espíritu Santo va a tocar tu vida, tu familia. Si has dicho no puedo, si has dicho soy incapaz, oh, no sé hablar, como decía Moisés, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. El Espíritu de Dios se va a manifestar, pero tienes que pedirlo. Tienes que decirle: Espíritu Santo, yo te necesito. Si has fallado, si has pecado, si te has equivocado, hoy el Espíritu de Dios quiere venir como fuego sobre tu vida. Oh, Espíritu Santo, hoy yo te invito aquí a que desciendas en medio nuestro. Oh Señor, se va todo espíritu de confusión, todo espíritu de duda, todo espíritu de engaño, todo espíritu de no puedo, todo espíritu de que no soy capaz, Señor. Ahora viene la presencia de Dios y llena tu Espíritu Santo, llena tu presencia. Ven Espíritu de Dios, llena Espíritu Santo. Oh, fluye aquí, ven Señor y llena. Sana, Señor, sana toda enfermedad, sana toda enfermedad. En el nombre de Jesús, manifiéstate, Señor. Oh, fluye hoy, Espíritu Santo. Trae, Señor, sanidad, respuesta, Señor. Tú levantas, Señor, un nuevo tiempo, Dios. Trae salud, Señor. Trae, Señor, un nuevo avivamiento. Sopla tu Espíritu Santo. Sopla tu Espíritu. Hoy pedimos, Señor, que el fuego tuyo sane. Hoy sanas, Señor. Hoy sanas, Dios. Sopla tu Espíritu. Tu Espíritu. Ven aquí. Ven aquí. Oh, mi Dios. Fluye con tu presencia, Espíritu Santo. Fluye con poder. Acá hay una iglesia que te está clamando. Acá hay una iglesia que está diciéndote: Señor, no puedo sin ti. Ven, Espíritu Santo. Que invocamos tu nombre. Tú vas a levantar, Señor, ese anhelo por tu presencia, Señor. Ahora te llevas toda amargura en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Te llevas todo dolor, te llevas toda tristeza, Señor, todo negativismo ahora, Señor. Se abren las puertas de Dios y se abren las puertas de Dios. Hoy se abren las puertas, Señor. Ven con tu toque, mi Dios. Señor, trae sanidad, trae tu paz.
Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Con tu poder, levante su voz y dígale fuerte. Señor, te quiero conocer. Sí, Señor, Señor, te quiero conocer. Quiero conocer. Quiero que me escuche ahí donde está. Yo lo voy a invitar a que usted haga un compromiso con el Espíritu Santo en el día de hoy. Yo lo voy a invitar a que usted le diga: Espíritu Santo, yo hago hoy un compromiso de buscarte, de anhelarte, de invitarte a mi casa, de invitarte a mi habitación, de invitarte a mi trabajo. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Yo no quiero ser igual. Yo no quiero estar lejos de ti. Yo quiero tu presencia y hoy hago un compromiso de buscarte. No hay nadie más importante que tú. Porque tú vas a cambiar, Señor, estas vidas. Tú vas a cambiar nuestra iglesia. Tú vas a cambiar los ministerios. Porque la presencia de Dios va a venir ahora. Va a habitar en medio de este lugar. Y lo que era flaco engordará. Y lo que estaba quebrado se restaurará nuevamente. Y lo que se había caído tú lo levantarás. Hoy hacemos un compromiso de tu presencia, Espíritu Santo. Oh, Santo Espíritu de Dios, tú habitas en medio de aquellos que te anhelan. Gracias por habitar, Señor. Gracias por venir en este día. Gracias, Señor, por tocar corazones. Gracias por ministrar. Llévate todo el dolor, llévate toda amargura, llévate toda tristeza, Señor. Ahora es un nuevo tiempo. Ahora es un nuevo momento. Es el tiempo del Espíritu de Dios. Y dice la palabra que en los postreros tiempos se derramaría el Espíritu de Dios sobre toda carne. Hoy es el derramamiento de las promesas de Dios sobre tu vida. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor en este día. Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Bendice al que está al lado. Dale un abrazo y dile que la presencia de Dios habite en tu vida en el día de hoy. Amén.